Como ustedes saben, yo salgo muy poco en redes y soy muy respetuoso del dogma y de la doctrina. Quienes han leído mis libros saben que yo siempre llamo una vida sacramental y soy profundamente católico. Pero no dejo de leer teólogos como Megan Watterson. Este libro tiene 1 millón de copias vendidas en todo el mundo. Se llama María Magdalena Revelada. Un excelente libro, lo recomiendo. Ahora, les explico. Esta teóloga es de la Universidad de Harvard y ella ha estudiado profundamente el Códice de Berlín. Este es un libro que en 1896 los rollos fueron encontrados por un anticuario y es el Evangelio apócrifo de María. Apócrifo viene de la palabra griega apócrifos. Apócrifo significa oculto, secreto. Ahora, les cuento que la Iglesia Católica no lo oculta ni es secreto. Ellos lo venden, inclusive el Evangelio de María Magdalena, en tiendas como la de San Pablo, que se puede conseguir. Este libro nos relata algo bien interesante que ella consigue en el Evangelio de María Magdalena y que yo quiero unir con unas palabras que están en la Biblia, curiosamente, y me llama profundamente la atención. Este Códice de Berlín tenía arrancada el rollo 10 hojas, de las cuales 6 eran las primeras con que comenzaba este evangelio tan interesante, y 4 internas del manuscrito. Hay que entender que en la época que fue escrito se cree que un poquito después del Evangelio de San Juan, era un texto gnóstico y era considerado como culto, secreto y para ciertas élites privilegiadas. Y está escrito en lengua o en idioma copto, que era un lenguaje que proviene de los faraones egipcios. Muy interesante que esté escrito en copto. También quiero decirles que las palabras que me llamaron la atención comenzando este libro, se las voy a narrar y se las voy a leer en este momento. Aquí en la página 14 del libro María Magdalena Revelada, nos cuenta que María Magdalena le pregunta a nuestro Señor Jesucristo: entonces, Señor, ¿aquel que tiene una visión la ve con el alma o con el espíritu? Ahora, en palabras de su autora Megan Watterson, todo lo que tenemos de su respuesta en este inicio provocador y sin embargo enigmático, y ahora sí son las palabras del Evangelio apócrifo, hay que entender, ¿no?, que es evangelio oculto, que no tiene validez, no es el dogma de nuestra iglesia, no es el canon. El Salvador respondió: una persona no ve con el alma ni con el espíritu, es más bien el intelecto que existe entre ambos, el que tiene la visión, y es el que, y aquí pone puntos suspensivos, y después su autora dice que la palabra intelecto no es aquí el moderno concepto dualista que conocemos hoy en día. No es un intelecto vacío de cuerpo, o sea, del mundo. Es una palabra que resulta difícil traducir del griego, porque viene del griego, pero no se puede traducir tan fácilmente. Es mejor mantenerla en este idioma, aunque la primera vez que me topé con ella pensé que era un vocablo francés. La palabra es nous, N-O-U-S. Nous en francés significa nosotros. En griego significa algo completamente distinto y hay que entenderlo así. Significa el ojo del corazón, el ojo del corazón. Y presten atención aquí, porque esto es lo que yo uno con la epístola de San Pablo a los Efesios.
Efesios 1:18. Y esto es lo increíble de que une el Evangelio de María Magdalena, apócrifo, pero no deja de ser interesante, y hay que leerlo, pues una lectura contemplativa, espiritual, que la podemos utilizar, porque María Magdalena, en el 2016, por el Papa Francisco, fue elevada a la liturgia y fue llamada la apóstol de los apóstoles, María Magdalena. Y yo soy un profundo devoto de Santa María Magdalena y he leído muchísimo sobre ella. Y este evangelio es bastante importante, que los ojos del corazón, ella habla sobre eso, y San Pablo en el año 63 después de Cristo, que es cuando se cree que escribió estas cartas o estas epístolas, ya hablaba de los ojos del corazón. Y se los voy a leer de mi Biblia. Aquí la tengo. Una edición ecuménica del año 68. Y les va a gustar la carta a los Efesios como está narrada en el 1:18, aquí en mi Biblia. Y dice así, empiezo por aquí. A fin de que, iluminados los ojos de vuestro corazón, dice aquí San Pablo, conozcáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La herencia en los santos, oigan ustedes también los que no son católicos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, tú y yo que creemos, conforme a la eficacia de su poderosa virtud, que obró en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo a la diestra en los cielos, por encima de todo principado y potestad, y poder y dominación, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en el siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y lo dio por cabeza suprema de toda la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Qué belleza, ¿no? Bueno, ¿cómo se une un evangelio apócrifo, una lectura contemplativa y unas palabras? Una teóloga de la Universidad de Harvard que estudia la palabra y que, bueno, que ha estudiado este códice de Berlín, este rollo que en su época era considerado gnóstico, ahorita digamos que es apócrifo, oculto, secreto, escondido, que la iglesia también nos lo revela. Y la carta de los Efesios, y qué belleza, cómo lo hemos hilado todo perfectamente. Bueno, ahí se los dejo. Normalmente no intervengo en mis redes, solo les paso relatos de muchas cosas que voy investigando para unirlas con sus libros. Si te gusta lo que hemos conversado aquí, bueno, en mi perfil están mis libros. Muchísimas gracias.